¿Cuánto dolor estarías dispuesta a soportar por ser bella? Me traje una solitaria noche. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yexa o Yeslix y hoy te voy a hablar sobre La hermanastra fea. Retrocediendo un poco en nuestras clases de literatura, La Cenicienta es un cuento muy antiguo. La primera versión registrada aparece en China en el siglo IX, con Ye Xian, una joven maltratada que gracias a la magia consigue un destino mejor. En el siglo XVII, Charles Perrault, en Francia, agregó el famoso zapato de cristal. Más tarde, en el siglo XIX, los hermanos Grimm hicieron su versión cruel, donde las hermanastras se cortaban los pies para entrar en el zapato, y eran castigadas brutalmente. Disney, en 1950, suavizó todo, y nos vendió la historia romántica que todos conocemos. Y ahora, con La hermanastra fea, el cuento se reinterpreta. No seguimos a la bella salvada, sino a la que nunca fue elegida. Esta película fue escrita y dirigida por la cineasta Emily Blythe. En esta película dejamos de seguir a Cenicienta como nuestra protagonista y seguimos la vida de Elvira, una joven que sueña con casarse con el príncipe. Lamentablemente, debido a que no se le considera bella, su cuerpo se convierte en un campo de batalla. Transformaciones dolorosas, rivalidad con su hermana y la obsesión por ser aceptada son algunos de los factores principales que vemos en esta película. Debo decir que vi recientemente hace unos días y me encantó. La premisa por sí sola ya me llamaba la atención, entonces decidí ver qué tal estaba, me gustó mucho y hay algunos elementos que me gustaría destacar. El primero de ellos es la perspectiva femenina que existe en esta película y la mirada bajo la que se hizo. Para empezar, toda la historia se cuenta desde el punto de vista de Elvira, que en este caso es la hermanastra fea de la Cenicienta. Y ya de por sí eso nos invita a cuestionarnos el cuento hecho por Disney, que si le echamos un ojo a profundidad es un cuento para niñas que habla sobre la competencia entre mujeres y que les dice de manera indirecta que su único deseo debe ser casarse con el príncipe o con una persona que pueda darles una vida adecuada. Los colores y la iluminación fueron algo que también me llamaron la atención bastante en esta historia. Vemos tonos fríos y apagados cuando Elvira se siente rechazada o presionada. Y también colores más cálidos en los momentos de sueños o aceptación en los que Elvira interpreta estar con el príncipe o sentirse o percibirse más bella. Esto refleja sus emociones internas y la presión que siente por sentirse aceptada y por la apariencia. Y lo siguiente son los planos y encuadres. Vemos planos cerrados, espejos y reflejos para mostrar cómo se ve a sí misma y cómo la sociedad la ve. Encierro en habitaciones o pasillos que simboliza la limitación que siente como mujer que debe cumplir estándares. Estas características son un poco más técnicas, sin embargo quise mencionarlas porque fue algo que durante la película noté mucho y también me llamaba mucho la atención, ya que visualmente es muy estética, pese a que sea horror corporal, que ya de por sí es algo que puede frustrar o incomodar a muchas personas, pero creo que está muy bien cuidada en lo técnico y en todo momento demostrar lo que siente Elvira. Y justo hablando de lo que siente Elvira, una de las cosas que noté en esta película fue el femme fatale. I am so much happier now that I'm dead. Some people think it's kind of gross. I love gross. Que es esta descripción como de mujer que se va volviendo loca o como de histeria femenina, y me pareció muy interesante cómo se va desarrollando el personaje de Elvira, ya que al principio se ve inocente, se ve como alguien dulce, tierna, que incluso le sonríe a Agnes, que es su hermanastra, ¿no? Llega como linda, y conforme va pasando el tiempo y se va transformando y van tomando decisiones por ella, vemos cómo se va volviendo en esta mujer loca, competitiva, que está sumergida en una sociedad que la inclina a comportarse de esta manera. Cuando Elvira pierde el control o actúa con obsesión, la película usa exageración visual, deformaciones, sombras. Esto no es solo terror, refleja la presión interna y cómo el mundo la obliga a volverse otra para ser aceptada. Justo con esto de que la sociedad la obliga a volverse otra para ser aceptada, vemos una característica fundamental en esta película, que es el horror corporal. Y lo vemos explícitamente durante toda la película, porque aunque no fue escena tras escena, cuando estas se nos presentan es muy fuerte y es muy incómodo o muy difícil de ver. Creo que este es un punto de simbolismo para mostrarnos cómo el cuerpo femenino ha sido durante toda la historia un elemento de sacrificio, control. Y bueno, ya como último elemento sobre este primer punto, porque ya me alargué demasiado, es sobre cómo se desarrollan las relaciones femeninas de Elvira, cómo es visto diferente desde una mirada masculina a una femenina. Por lo regular, cuando los hombres hacen personajes femeninos o películas sobre mujeres, suelen ser más simples estos personajes, no suelen ser tan complejos, a diferencia de cuando existe la mirada femenina en un personaje femenino. Y esto yo creo que se debe principalmente a que muchos hombres, no todos, pero algunos creen que las relaciones femeninas son mucho más fáciles y menos complejas. Pasando al siguiente tema de analizar sobre La hermanastra fea,
me gustaría hablar sobre un punto que titulé El mito del hombre poeta y superior. Desde un inicio en la película observamos cómo Elvira se encuentra maravillada por la obra del príncipe Julián. Ella lee con devoción y con entrega su poesía. Lo cree casi como algo superior, como algo metafórico y difícil de entender, pero en realidad vemos que toda esta creencia de Elvira de hombre superior intelectualmente no es más que su propio deseo de estar con alguien que cree que es algo, pero en realidad es todo lo contrario. No es más que ella misma convenciéndose de que todo lo que quiere lograr vale la pena por este hombre. Y justo me encanta la escena en donde Elvira le pregunta a Agnes que ella a qué cree que se refiere con la serpiente en su poema, y Agnes le dice pues a su pene. Como que no es tan complejo, es un tipo muy simple, es tremendo esto. Justo después de esta escena creo que es importante destacar que la película te quiere dar a entender cómo todo el mundo ve a Juliana, al príncipe, como alguien tonto. Nadie le tiene esta devoción y esta idealización que le tiene Elvira. Sin embargo, para ella sí es algo superior y lindo y súper listo y nadie lo entiende completamente y ella quiere sentirse su amada y todo este tema, pero creo que esto es algo mucho más complejo de lo que parece y más común. Por ejemplo, la autora Adrienne Rich, en su ensayo sobre mentiras, secretos y silencios, reflexiona sobre cómo las mujeres han sido socializadas para ocultar sus propias experiencias y emociones, a menudo en favor de las expectativas sociales impuestas por las figuras masculinas. Personalmente creo que Elvira pudo haber sido una gran poeta o escritora. Era soñadora, emocional y sensible. Lamentablemente todo esto lo depositaba más en ser vista que en ser escuchada. Pero ahora pasemos a nuestro tercer punto, que es el crecer es visto como un castigo. Cuando Alma se despierta y ve que acaba de menstruar, me parece súper simbólico, ya que justo ella vio que hay sangre en su cama y cae un rayo. Para mí, esto representa cómo ella ve el crecer más como una maldición que como una bendición, por todo lo que ve que está pasando a su alrededor con las mujeres y por lo que observa que tiene que hacer su hermana para poder pertenecer en un mundo en el que el fin es casarse con un hombre tan tonto y no tener ningún otro sueño o ideal. Como decía la autora Susan Stone en su ensayo Un argumento sobre la belleza. La belleza siempre ha requerido un sacrificio, pero el sacrificio femenino es mayor porque su cuerpo se ha convertido en su destino. Y esto es un factor que lamentablemente ocurre en la actualidad, ya que vemos cómo la industria de la belleza te vende una y mil fórmulas para no envejecer. Cremas antiarrugas, serums antienvejecimiento, y ello el mensaje que te da es no envejezcas porque está mal. Por ello me parece que esto fue justo lo que sintió Alma, solo que ella creía que al entrar en este mundo sería vista como un objeto y desvalorizada. Y pasamos a nuestro cuarto punto, que es el horror corporal. En esta película vemos escenas sumamente repulsivas y extrañas y dolorosas, además de crudas, que juegan con el horror corporal. Sin embargo, es curioso cómo todo siempre está justificado bajo el argumento de ser bella, desde los métodos rudimentarios más dolorosos hasta la muerte misma. Y me parece que aquí la realidad supera la ficción. Solo hace falta ver los procedimientos estéticos que se han hecho a lo largo de la historia e incluso hoy en día para pertenecer a un estándar de belleza. Por ejemplo, los pies vendados en China. A las niñas se le vendaban los pies desde pequeñas para que quedaran diminutos. Se les llamaban los pies de loto. Y esto era sinónimo de belleza y estatus. También las cremas aclaradoras con mercurio que se venden en Latinoamérica, África y Asia, incluso hasta el día de hoy. En muchos países se han vendido y todavía circulan cremas blanqueadoras con altos niveles de mercurio, usadas sobre todo por mujeres de clase trabajadora, que buscan oportunidades sociales asociadas a la piel clara. Pero incluso, sin irnos tan lejos, en la actualidad siguen existiendo procesos dolorosos para pertenecer a un grupo. Por ejemplo, todas estas cirugías muy dolorosas en las cuales se pone en riesgo la vida de las personas, o estos procedimientos estéticos que son relativamente nuevos como el botox, los fillers, entre otros, y aún no se sabe del todo las consecuencias que puedan tener en un futuro. O también, ¿hace cuánto no salió lo de los Ozempic, que es un tratamiento para personas diabéticas y la gente lo usa para adelgazar? Son procedimientos que ponen en riesgo la salud y sin embargo la gente lo sigue usando única y exclusivamente para pertenecer a un grupo o a un canon de belleza. Este pensamiento sistemático hace que todos y todas formemos parte de esto e incluso hoy en día lo sigamos creyendo y perpetuando. Yo, por ejemplo, uso maquillaje constantemente, me pinto el cabello y desde niña se me arraigó mucho la idea de que la belleza cuesta. Y
esto no solamente se refería a algo económico, sino también a algo de dolor. Y me parece que el reconocer mi valor más allá de mi físico ha sido algo liberador, porque en un mundo donde siguen existiendo concursos como Miss Universo, que a pesar de que han cambiado en muchas cuestiones, siguen sometiendo a sus participantes a dietas, procedimientos estéticos y sigue siendo muy discriminante, además de que se te es juzgada por tu apariencia física bajo un solo ideal casi imposible de alcanzar, y no solo los jueces, sino también la sociedad. Como último punto, me gustaría hablar sobre el control del cuerpo propio. Durante toda esta película vemos cómo las decisiones tomadas para el cuerpo de Elvira son en base a otras personas, lo cual genera constantemente una concepción falsa sobre ella y una percepción confusa. También se le es asignada como Elvira, hermanastra de, todo el tiempo está en competencia con Agnes, que es Cenicienta, pero no solo eso, sino todas las decisiones tomadas en su cuerpo son hechas por su madre y por otras personas, doctores, estilistas, maestras, entre otras, lo cual genera que Elvira no se perciba como lo que es, una mujer con valor y suficiente. Por ello creo que el autorreconocimiento y la autopercepción digna y objetiva siempre serán una herramienta contra un sistema que constantemente quiere que te odies. Creo que eso ya se fue un poco más agresivo, pero la verdad es que es una película muy fuerte de ver, una película con la cual se pueden identificar muchas personas, sobre todo muchas mujeres. No es solamente un villano como lo podría ser la madre, sus maestras, el príncipe, sino es algo mucho más grande. El villano en sí es la sociedad y esto es algo mucho más complejo de lo que parece de enfrentar incluso en la vida real. No es fácil salir del prototipo, no es fácil salir de lo aceptado, y creo que quien decide hacerlo es muy valiente porque se sabe que va a ser un proceso difícil pero necesario. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta crítica y que me comenten si ya vieron esta película, qué les pareció, les gustó, no les gustó. Este tipo de terror es algo que consumen, y que le den like, se suscriban, me comenten, compartan si son gustosos, claramente. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.